Tomó poco más de 4 minutos para que esta aeronave perdiera el control y cayera casi 38.000 pies. Eso es aproximadamente el mismo tiempo que se necesita para tostar una rebanada de pan. ¿Cuáles fueron los detalles cruciales que causaron este accidente? Manténganse al tanto. La tripulación que iba a operar el vuelo 447 de Air France llegó a Río de Janeiro desde París el 28 de mayo de 2009. Tenían planeada una escala de 3 días en Río antes de volar de regreso a París. Sabemos muy poco sobre cómo pasaron su tiempo durante esta escala, pero lo que se sabe es que el primer oficial, que más tarde iba a ser el piloto de este vuelo, había traído a su esposa con él para el viaje. Dado eso, es poco probable, al menos, que él pasara todo el día anterior al vuelo descansando, y había indicaciones de que esto también podría ser el caso de los otros pilotos. El vuelo 447 estaba programado para salir a las 8 de la noche, hora de Río. Eso sería a las 11 de la noche, hora de París, lo que significaba que la tripulación operaría toda la noche de regreso, con un aterrizaje programado en París cerca del mediodía del 1 de junio. Esto implicaría que los pilotos operarían durante toda la ventana de la ley circadiana, un periodo nocturno en el que es particularmente difícil mantenerse alerta para el cuerpo y la mente humana. Debido a esto y a que el vuelo duraría 12 horas y 45 minutos, se agregó un piloto extra a la tripulación para permitir descansos programados durante el vuelo de regreso. Esto implicaba que 3 pilotos volarían juntos, un capitán y 2 primeros oficiales. El capitán tenía 58 años y tenía una experiencia total de vuelo de 11.000 horas, 1.700 de las cuales voló como piloto al mando en el Airbus A330. El primer oficial, con 32 años, era el menos experimentado de la tripulación, con 3.000 horas de vuelo y 800 en este tipo de aeronave. Había obtenido su clasificación de tipo Airbus A330 y A340 en 2008, el año antes del vuelo. El tercer piloto, al que me referiré en este video como el piloto de relevo, era un primer oficial de 37 años. Tenía un tiempo total de 6.500 horas, pero en realidad era el más experimentado en este tipo de avión, con 4.500 horas voladas. Había volado muy poco durante los 3 meses anteriores al vuelo debido a que también trabajaba como piloto de gestión en Air France. Antes de volar, los pilotos revisaron documentos como el clima, los planes de vuelo y los NOTAMs. El clima era bueno para la salida y en París, pero el clima en ruta parecía un poco más complicado. Dado que el vuelo cruzaría el Ecuador, también cruzaría un área sobre el Atlántico conocida como la Zona de Convergencia Intertropical, o la ITCZ. En esta zona, los vientos alisios del este del hemisferio norte y sur convergen y pueden forzar aire húmedo de la superficie del mar hacia arriba. Esto puede causar poderosas tormentas eléctricas que pueden alcanzar hasta 60.000 pies, que es mucho más alto de lo que la mayoría de las aeronaves pueden volar. Esto también significa que las aeronaves que tienen que volar por esta zona podrían estar sujetas a volar entre y a veces incluso a través de parte de estas nubes de tormenta. Las tormentas que se forman sobre el agua en la zona de convergencia intertropical a veces pueden contener menos agua que las tormentas que se forman sobre tierra, lo que las hace más difíciles de ver en el radar meteorológico de la aeronave, por lo que los pilotos deben ser muy cuidadosos al navegar alrededor de ellas, ya que aún podrían ser bastante severas. Es probable que los pilotos discutieran el riesgo de encontrarse con estas tormentas y llevaran combustible extra para poder navegar alrededor de ellas si fuera necesario. Los pilotos advirtieron a los 9 miembros de la tripulación sobre posibles turbulencias y su impacto en el servicio. Antes de concluir la discusión sobre la zona de convergencia intertropical, debemos mencionar los tipos de precipitación que se pueden encontrar en estas tormentas eléctricas. La mayoría de las personas están familiarizadas con la lluvia intensa y a veces el granizo que típicamente sale de estas nubes, pero a medida que miras más arriba a través de las nubes, las cosas pueden volverse un poco más complicadas.
Debido a las corrientes muy fuertes dentro de la nube, las gotas de agua pueden ser forzadas hacia arriba en aire muy frío y volverse súper enfriadas. Esto significa que aún están en forma de agua, pero tan pronto como golpean la superficie de algún tipo, se congelarán instantáneamente y crearán hielo transparente. A veces, las gotas superenfriadas chocan con copos de nieve, formando cristales de hielo suave. No son tan duros como el granizo, pero son lo suficientemente grandes para ser escuchados cuando golpean la aeronave al volar a través de ellos. Este tipo de precipitación no forma hielo pesado en la estructura del avión como la lluvia superfría, pero su volumen significativo puede obstruir y sobrecargar rápidamente los sensores y sondas en la aeronave, especialmente las sondas Pitot, cuales explicaré más adelante. Se habían informado más de 9 ocurrencias diferentes de este tipo de obstrucción en los vuelos de Air France durante 2008 y 2009, y estos informes, junto con cómo reconocer y lidiar con los problemas, se habían publicado en boletines de seguridad distribuidos a todos los pilotos de Air France durante el año anterior al vuelo del accidente. La aeronave que los pilotos iban a operar era un Airbus A330-203 razonablemente nuevo. Se había entregado a Air France en 2005 y estaba en casi perfecto estado de funcionamiento en la noche de la salida. Antes de llegar al avión, los pilotos ordenaron cargar 70.4 toneladas de combustible. Luego, junto con la tripulación de cabina, se dirigieron a la aeronave para preparar el despegue. Ahora será imposible explicar lo que sucedió en este vuelo sin también explicar algunos detalles sobre este Airbus, pero también un poco sobre volar en general. Los pilotos requieren medir con exactitud el flujo de aire sobre las alas, ya que esto determina el desempeño del avión. Para hacer esto, utilizan un tipo de sonda conocida como tubo Pitot o sonda Pitot. Estas sondas se sitúan a menudo a lo largo del frente de la aeronave, debajo de la cabina de mando, y se parecen un poco a los cañones de un arma. Tienen un agujero en el frente donde entra el aire, y luego se mide la presión total dentro del tubo. Los Airbus A330 tienen calentamiento eléctrico automático, pero para medir con precisión la velocidad del aire también se debe medir la presión estática para que se pueda deducir de la presión total de las sondas Pitot. Esta presión estática se mide desde un dispositivo diferente llamado puerto estático, y esa presión estática se utiliza tanto para calcular la velocidad del aire y, crucialmente, también la altitud del avión. Estas presiones diversas se envían a las computadoras del avión conocidas como módulos de datos de aire o ADMs. Los ADMs calcularán la velocidad verdadera del aire correcta, pero otro factor que se volverá crucial en esta historia es que la presión estática del puerto estático debe corregirse dependiendo de qué tan rápido está volando el avión. Esto ocurre porque el aire que fluye sobre las superficies del avión alrededor del puerto estático crea diferencias de presión localizadas según la velocidad. Estas correcciones se realizan automáticamente por las computadoras ADM. Debido a la criticidad de la velocidad y altitud del aire, el avión cuenta con 3 conjuntos independientes de sondas y computadoras. Ahora, debido a los problemas que Air France y otros operadores habían informado de cristales de hielo obstruyendo las sondas Pitot, Airbus había comenzado a investigar el problema. Se descubrió que un nuevo tipo de sonda Pitot era más efectivo para prevenir estos problemas y se emitió un boletín sugiriendo una actualización a estas sondas. Air France había comenzado a actualizar su primer Airbus A330 aproximadamente un mes antes de la salida del vuelo 447 y se había programado que el avión accidentado cambiara sus sondas después de la llegada del vuelo a París. ¿Pero por qué fue el cambio de estos preaprobados solo una acción sugerida? ¿Por qué no era obligatorio? Bueno, eso es porque la pérdida temporal de velocidad debido a este problema era muy rara. Solo duraba un máximo de un par de minutos y había un procedimiento definido que los pilotos debían seguir en caso de que ocurriera. En Air France, este procedimiento era conocido como IS-de-TOUS, pero me referiré a él en esta historia como velocidad del aire no confiable. Dado que este problema fue reportado en múltiples ocasiones, se incorporó en el entrenamiento recurrente para todas las tripulaciones de Air France durante 2008 y 2009. El entrenamiento incluyó ejercicios de velocidad del aire no confiable, pero solo a baja altitud. Eso se debe a que se consideró más crítico para la seguridad debido a la proximidad con el terreno, pero el rendimiento de la aeronave también era mucho mejor de lo que sería a gran altitud. La velocidad del aire no confiable puede ser muy difícil de diagnosticar porque la falla se verá diferente dependiendo de qué la causó y cuán severa es. Durante los ejercicios que practicaron las tripulaciones de Air France,
El piloto automático no se desconectó y no había ninguna advertencia sonando en la cabina cuando ocurrió la falla. El procedimiento de velocidad del aire no confiable ahora incluía el uso de elementos de memoria, es decir, elementos críticos para la seguridad que los pilotos debían realizar de inmediato desde su memoria. Pero su uso era opcional, dependiendo de la situación, y eso se interpretó como necesario solo si el avión estaba cerca del suelo. Cabe destacar que ninguno de los pilotos del vuelo 447 había recibido entrenamiento reciente sobre cómo manejar una aproximación a la pérdida de sustentación y su recuperación, particularmente a gran altitud. La última capacitación sobre pérdida de sustentación que recibieron fue durante su calificación de tipo en el Airbus A320, que todos habían hecho años antes, y esa capacitación inicial que habían realizado se hizo a baja altitud, en la que se puso mucho énfasis en el uso de la potencia para recuperar la aeronave y sacarla de la pérdida de sustentación, lográndolo con la mínima pérdida de altitud. Reducir el ángulo de inclinación era una acción secundaria. Ahora, esta idea de que los motores tendrán suficiente potencia para sacar a una aeronave de un ángulo de ataque extremadamente alto también se va a volver muy importante. Después de que los 216 pasajeros abordaron y la tripulación estaba lista, los pilotos solicitaron retroceso y comenzaron a alejarse de su puerta a las 22:09 horas coordinado, con solo 9 minutos de retraso. El piloto y sus dos copilotos se encontraban en la cabina mientras se dirigían a la pista. A las 22:29, el avión comenzó a rodar por la pista en Río de Janeiro y realizó un despegue completamente normal. Ascendieron a lo largo de su ruta clara de salida, que los llevó a través de un curso en dirección noreste, siguiendo la costa de Brasil. Después de superar los 20.000 pies de ascenso, el piloto de relevo dejó la cabina para iniciar su descanso, programado de aproximadamente 3 horas. Regresó a la cabina de descanso de la tripulación con 2 literas detrás de la cabina, y no se sabe exactamente cuándo la abandonó porque las grabaciones de voz comienzan después de la medianoche, hora UTC. En cualquier caso, los 2 pilotos restantes recibieron autorización para ascender a su altitud de crucero inicial de 35.000 pies, y una vez que se establecieron en crucero, estaban hablando con los controladores FIR de Brasilia y luego cambiaron a Control Recife. Y fue Control Recife quienes iban a ser los últimos en tener contacto por radar con el vuelo, porque en esa área de control todavía estaban volando en gran medida sobre la Tierra. Pero una vez que pasaron a la siguiente región FIR en el Atlántico, se alejarían de la cobertura del radar y en su lugar estarían siguiendo los procedimientos de separación de tráfico oceánico. Ahora los vuelos sobre áreas oceánicas requieren procedimientos de entrenamiento especiales y equipamiento de aeronaves. Debido a la curvatura de la Tierra, las aeronaves están equipadas con radios HF para permitir la comunicación frecuencia muy alta y a larga distancia. Estas radios utilizan capas en la ionosfera para rebotar las señales y por lo tanto pueden alcanzar distancias mucho mayores. Cuando la aeronave pasó el punto de navegación de área llamado INTOL, los pilotos se pusieron en contacto con Control Atlántico en una de las 2 frecuencias HF que se les había dado. Luego, los pilotos intentaron iniciar sesión en un sistema nuevo que se estaba probando en ese momento en el área llamada ADSC. Este sistema usaría informes automáticos enviados por satélite desde la aeronave para actualizar su posición al control de tráfico aéreo, mostrando dónde estaba, incluso sin cobertura de radar. Otra cosa interesante que este sistema nuevo podía hacer era que enviaría inmediatamente un informe si una aeronave se desviaba del curso o altitud que se le había asignado. Pero desafortunadamente, debido a un error de formato en el plan de vuelo que se había presentado, los pilotos no pudieron iniciar sesión en este nuevo sistema y por lo tanto, tan pronto como el avión salió de la cobertura de radar convencional, ya no se podría rastrear con precisión, algo que tendría graves consecuencias. El Airbus A330 es un avión con sistema de control de vuelo por cables, donde los movimientos de los pilotos en la palanca lateral y timones son interpretados electrónicamente por una computadora y enviadas a los actuadores hidráulicos para su ejecución. Este tipo de controles viene con muchos beneficios. Por ejemplo, hace que el avión sea sustancialmente más ligero, pero principalmente permite que el avión monitoree ciertos parámetros de seguridad y se asegure de que esos parámetros no se excedan. Se monitorean parámetros como ángulos de inclinación y cabeceo excesivos, así como la protección de las velocidades máxima y mínima y una gran cantidad de otros parámetros también. Ahora, los detractores del sistema dicen que esto permite que el avión tenga la última palabra de los pilotos, pero eso no es completamente cierto.
Solo las maniobras que son realmente extremas y finalmente peligrosas son bloqueadas por el sistema, pero el sistema fly-by-wire requiere que los pilotos que lo operan realmente entiendan cómo funcionan y cuándo esas protecciones realmente funcionan y cuándo no. Esto es obviamente cierto para todas las aeronaves, pero es especialmente cierto aquí. ¿Y por qué es eso? Bueno, para que estas protecciones funcionen correctamente, las computadoras que las monitorean necesitan estar absolutamente seguras de que están utilizando los parámetros correctos para empezar. Si no es así, las computadoras se retirarán y quitarán esas protecciones porque realmente no están seguras de lo que sucede. Estas computadoras reciben entradas de diversas fuentes, como sondas pitot, puertos estáticos, unidades de referencia inercial, veletas de ángulo de ataque, entre otras. Combinan todos estos datos en 3 unidades de referencia de datos de aire para formar juntos el ADIRS. Mientras los 3 o al menos 2 de estos ADIRS estén de acuerdo entre sí, las computadoras de control de la aeronave están contentas y pueden continuar operando en lo que se llama ley normal. Ley normal significa que todas las protecciones están disponibles y que básicamente es imposible que la aeronave entre en pérdida o en una situación de descontrol. Pero si 2 o más ADIRS comienzan a enviar información extraña, rápidamente sucederán un par de cosas. Estas inconsistencias podrían afectar el sistema de vuelo automático, como el piloto automático que controla la aeronave, el autoacelerador que gobierna los motores y los directores de vuelo que guían a los pilotos. Es lógico si lo piensas. La aeronave no intentará navegar o controlar la aeronave si no está segura de lo que está sucediendo. Dejará que los pilotos lo averigüen. Y siguiendo esa misma lógica, las computadoras de control de la aeronave se degradarán de la ley normal a la ley alternativa 1 o la ley alternativa 2, dependiendo de la gravedad de los problemas. La diferencia entre la ley normal y la ley alternativa 2, que pronto será relevante en este vuelo, es que las protecciones que normalmente la aeronave tiene con respecto al ángulo máximo de ataque o protección contra pérdida ya no estarán disponibles. Esto se mostrará con la eliminación de indicadores de advertencia como el poste de barbero en la pantalla de vuelo principal, así como cruces amarillas donde normalmente se mostrarían las limitaciones. La otra diferencia es que el control de balanceo de la aeronave cambia. En las leyes normal y alternativa, las entradas de balanceo en el side stick ordenarán una tasa de balanceo específica del avión. Si el piloto introduce una tasa de balanceo específica para mantener, la aeronave lo proporcionará y compensará las perturbaciones por ráfagas. Será muy estable y sencillo de usar. Pero en la ley alternativa 2, el side stick dará comandos directos a los alerones y spoilers en lugar de ordenar una tasa de balanceo específica. Esto significa que no hay protecciones de inclinación ni control de estabilidad. Esto también aumentará la sensibilidad de la aeronave al balanceo, particularmente a mayores altitudes donde hay menor amortiguación aerodinámica por el aire más delgado. Otra diferencia clave entre una aeronave convencional y una Airbus con sistema fly-by-wire es el sistema de ajuste de inclinación. En una aeronave convencional de vuelo manual, el yugo controla directamente los controles de vuelo y los pilotos deben realizar los ajustes deliberadamente. En un Airbus, el side stick solicita a las computadoras de control una tasa de giro horizontal y una inclinación o carga G vertical. Cuando el piloto establece una inclinación específica, los elevadores iniciarán la inclinación y el enorme estabilizador horizontal se moverá automáticamente para continuar manteniendo esa inclinación sin ninguna entrada del piloto. Esto también significa que no hay una gran retroalimentación táctil del stick. Si el avión está entrando en una posición de ajuste extraña debido a la baja velocidad, como sería el caso en otro avión, el 737 que estoy volando, en la ley normal, eso no es un problema porque el avión también protege al avión de acercarse a un ángulo de ataque lo suficientemente alto como para hacerlo entrar en pérdida, pero ese no es el caso en la ley alternativa. Ahora, estas diferencias son realmente importantes para que cualquier piloto las conozca, pero crucialmente aún más, necesitan entenderlas y necesitan poder recuperar este conocimiento cuando las cosas comienzan a salir mal. Mientras el vuelo 447 continuaba por su ruta, recibieron un mensaje de su compañía, advirtiéndoles sobre la actividad de tormentas reportada más adelante. El primer oficial ajustó la escala en su pantalla de navegación y mencionó algunas acumulaciones visibles adelante.
Luego, los pilotos comenzaron a discutir formas posibles de evitar la turbulencia que traerían estas nubes, y el primer oficial indicó que estaba bastante preocupado por las nubes de tormenta que ahora veía acercarse. A las 01:46, el primer oficial atenuó las luces de la cabina para ver mejor afuera y confirmó que el avión ahora estaba entrando en una capa de nubes. Estaba completamente oscuro afuera, con la luna situada detrás de ellos, y una ligera turbulencia comenzó a sacudir el avión. La tripulación debatió si podrían ascender aún más, pues parecían estar rozando las cimas de las nubes a un nivel de vuelo de 350. Pero cuando el primer oficial verificó la altitud máxima a la que podían ascender, se indicó como nivel de vuelo 370, y ambos decidieron que no sería una buena idea mantenerse en la altitud máxima si la turbulencia empeoraba. Ahora sería un buen momento para discutir otro tema que pronto será importante. A medida que un avión asciende, el aire exterior se vuelve más delgado. Y debido a eso, dependiendo del peso del avión, así como de la temperatura exterior y algunos otros factores, el avión estará limitado para continuar ascendiendo, ya que los motores simplemente no podrán producir suficiente empuje excesivo para hacerlo. Esto también significa que los motores no tienen mucho empuje excesivo para lidiar con cualquier anomalía allí arriba, y debido a eso, nosotros los pilotos necesitamos ser muy cuidadosos y bastante conservadores con cómo se opera el avión. La única manera que un avión pueda ascender más alto que su altitud máxima indicada sería intercambiando energía cinética, su velocidad, por energía potencial, altitud. Pero hacerlo aumentaría dramáticamente el ángulo de ataque. A mayor altitud, el ángulo crítico de ataque en el que el avión entra en pérdida es menor debido a los efectos aerodinámicos de volar cerca de la velocidad del sonido. En resumen, a mayores altitudes el avión entrará en pérdida antes y tendrá menos empuje disponible. También será más sensible y difícil de pilotar manualmente por la menor amortiguación aerodinámica del aire. Después de que el avión entró en las nubes, el capitán comenzó a comentar sobre la aparición del fuego de San Elmo. Este es un indicio claro de una carga eléctrica formándose cerca de un avión, señal adicional de que se aproximaban a nubes tormentosas. En ese momento, el capitán presionó un botón en el panel superior que activó el timbre en el camarote de la tripulación detrás de la cabina. Esta era la señal para el piloto de relevo de que era hora de que regresara a la cabina y tomara el relevo del capitán para que éste pudiera volver al camarote y descansar un poco. El copiloto golpeó la pared de la cabina para confirmar que escuchó el timbre. Los procedimientos operativos estándar de Air France en ese momento indicaban que el primer oficial en el asiento derecho, que era el piloto en vuelo, asumiría el papel de piloto al mando cuando el capitán se fuera a descansar, a menos que se acordara algo distinto. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en esta situación. Y cuando el piloto de relevo llegó a la cabina a la hora 01:59, el capitán dejó su silla y escuchó la información que el primer oficial le dio al piloto de relevo. Esta información incluía la turbulencia anticipada en la que estaban volando actualmente en la nube y que no podían subir más alto en ese momento. El capitán no dejó instrucciones claras a los dos primeros oficiales sobre cómo manejar las próximas tormentas eléctricas. En cambio, abandonó la cabina para comenzar su descanso. Ahora solo podemos especular por qué no dio instrucciones más claras. Como mencioné, los tres pilotos estaban acostumbrados a este clima y habían volado esta ruta a menudo. Por lo tanto, es probable que encontrara a los dos primeros oficiales más que capaces de lidiar con ello. Cuando el capitán se fue, según los procedimientos de Air France, el piloto de relevo más experimentado asumió el papel de piloto monitor en el asiento izquierdo y el primer oficial continuó como piloto volador y al mando del pilotaje. Los dos pilotos discutieron las condiciones meteorológicas que enfrentaban y el primer oficial mencionó la zona de convergencia intertropical. Pero en esta etapa no hubo discusión sobre intentar evitar las células cambiando de rumbo. Por otro lado, el primer oficial le preguntó al piloto de relevo si había logrado descansar, a lo que éste respondió que solo había dormitado un poco. Después, el piloto de relevo le preguntó al primer oficial si estaba bien. Esta discusión sugiere que ambos pilotos podrían haber estado algo cansados en ese momento. El capitán también había hecho comentarios similares antes. El piloto de relevo también dejó su silla de piloto en la posición trasera y no la movió hacia adelante a la posición de pilotaje cuando se sentó. Eso probablemente le habría dado una posición más relajada donde podría poner los pies en alto, pero no sería ideal si de repente necesitara volar el avión, lo cual pronto tendría que hacer. A las 02:06:05,
el primer oficial contactó a la tripulación de cabina para informarles que probablemente encontrarían algo de turbulencia ligera pronto y para decirles que tuvieran cuidado. Habían pasado cerca de 4 minutos desde que el capitán dejó la cabina. En otros 4, iniciaría la secuencia de emergencia. El copiloto comenzó a examinar detenidamente su pantalla de navegación y ajustó la ganancia de su radar meteorológico al máximo. Esto hizo que el radar meteorológico fuera más sensible y resaltó el clima que tenían por delante. Luego le preguntó al primer oficial si tal vez quería ir un poco a la izquierda, indicando cierto malestar con lo que estaba viendo frente a ellos. El oficial preguntó a qué se refería y él apuntó a la imagen en la pantalla, preguntando nuevamente si podían girar a la izquierda. El primer oficial asintió y giró el selector de rumbo unos 12 grados a la izquierda. Esta fue una corrección pequeña, dado el clima que enfrentaban, pero significaba que ahora se desviaban de su ruta de vuelo planeada y no intentaron comunicar este cambio al control de tráfico aéreo. A las 0208, el grabador de voz de la cabina detectó un cambio en el ruido de fondo. Este ruido sonaba como lluvia golpeando la cabina. Simultáneamente, el primer oficial notó el aumento de temperatura y preguntó si el piloto de relevo había modificado el aire acondicionado. Luego preguntó, ¿qué es ese olor? El piloto de relevo reconoció el olor como ozono y calmó a su colega explicándole qué era el ozono. Los comentarios de los pasajeros y el sonido de la lluvia afuera indicaban el tipo de clima que el avión estaba atravesando. El cambio de temperatura y humedad en la cabina probablemente indicaba que grandes cantidades de agua o hielo fueron succionadas repentinamente en los motores, sobrecargando parcialmente el aire acondicionado. 20 segundos después, el ruido de fondo se intensificó, sonando como cristales de hielo golpeando la cabina. La turbulencia empeoró y el primer oficial disminuyó la velocidad de Mach 0.82 a 0.80, la velocidad de penetración de la turbulencia. Esto redujo la potencia del autoacelerador al 84%. Hasta ese momento, el avión había funcionado sin problemas y los pilotos estaban relajados, supervisando el piloto automático. No sabemos con certeza qué lo causó, pero es muy probable que los cristales de hielo que ahora golpeaban la aeronave desde el exterior comenzaron a sobrecargar los elementos calefactores de las sondas Pitot que proporcionaban información crucial a los 3 módulos de datos de aire. A las 02:10, el piloto automático y el control automático de aceleración se desconectaron repentinamente con la correspondiente alarma en la cabina. Simultáneamente, una intensa ráfaga de viento provocó que la aeronave se inclinara abruptamente hacia la derecha. El primer oficial gritó, «Tengo los controles», y alcanzó su palanca de mando lateral. Este repentino inicio de advertencias y comportamiento anómalo de la aeronave probablemente habría sobresaltado y confundido a los pilotos casi de inmediato. Pero en este punto, la aeronave aún volaba bastante nivelada, solo iniciando el giro a la derecha. Mientras la aeronave seguía girando a la derecha, la velocidad del aire indicada en la pantalla de vuelo principal del capitán y en el indicador de reserva cayó abruptamente de 275 a 60 nudos, una indicación evidentemente errónea. Desconocemos qué indicaban los instrumentos del primer oficial, ya que no se registraron en la grabadora de datos de vuelo, pero probablemente también descendieron una cantidad similar. ¿Recuerdas lo que te dije sobre cómo el sistema de altímetro compensaba la presión para números Mach más altos? Bueno, debido a que la velocidad ahora se indicaba como mucho más baja, el sistema de altímetro recalculó su altitud y de repente mostró una caída de 300 pies, así como una velocidad vertical negativa. El primer oficial, que había sido lanzado repentinamente a pilotar manualmente el avión, ahora reaccionó instintivamente dando ailerón izquierdo y elevando el morro para corregir su altitud. Este fue el inicio de la secuencia de eventos que finalmente condenaría este vuelo. Debido a que los 3 ADIRS mostraban datos poco fiables, el avión pasó a la ley alternativa, perdiendo las protecciones del ángulo de ataque, exceso de velocidad e inclinación. Como mencioné, el control de balanceo se volvió 2 veces más sensible, lo que significa que el primer oficial tuvo que concentrarse para que el avión dejara de inclinarse y volviera a un vuelo nivelado. Comenzó a corregir en exceso y los movimientos que hizo con las palancas laterales causaron más oscilaciones, yendo de derecha a izquierda y de vuelta. Es muy posible que la mayor parte de la atención del primer oficial se dirigiera a esta parte del manejo en este punto, pero recuerda, también había comenzado a elevar la nariz. El ángulo de inclinación aumentaba, lo que resultaba en una tasa de ascenso muy elevada.
Cuando el piloto automático se desconectó y comenzaron las advertencias, se escuchó una breve alerta de pérdida en la cabina de mando. Al sonar la advertencia, el copiloto preguntó, ¿qué es eso? Probablemente debido a la rapidez de la advertencia, pero también podría indicar una confusión sobre su significado. Los directores de vuelo no fueron desconectados por la tripulación según el procedimiento para la velocidad del aire no confiable, pero las barras de comando desaparecieron de todos modos por la falta de datos confiables. 11 segundos después, el ángulo de inclinación alcanzó los 11 grados hacia arriba y el primer oficial hacía la máxima entrada de palanca lateral izquierda y derecha, corrigiendo en exceso. También dijo, no tenemos una buena pantalla, probablemente refiriéndose a la falta de información sobre la velocidad. El copiloto, encargado de las advertencias de ECAM y la lista de verificación anormal, gritó que habían perdido las velocidades y la ley de protección alternativa. Luego continuó leyendo los mensajes ECAM, pero de una manera que era difícil de entender y muy apresurada. Aquí habría sido absolutamente crucial señalar que el avión claramente estaba en ley alternativa, lo que significa que se manejaría de manera diferente y que se perdieron ciertas protecciones. Mencionó que se había perdido el autoempuje y el primer oficial respondió preguntando, ¿palanca del motor?, mostrando cierta confusión sobre lo que decía el piloto de relevo. Como el acelerador automático se había desconectado durante la falla, el empuje entró en un modo llamado bloqueo de empuje del motor, lo que significaba que mantenía su valor previamente seleccionado del 84%. El ECAM instruyó a la tripulación de mover la palanca de empuje manualmente y reanudar su control, pero el primer oficial presionó el botón de desconexión del acelerador automático y dejó la palanca en el detente de ascenso. Debido a eso, el empuje comenzó a aumentar hacia el empuje de ascenso. Todo lo mencionado hasta ahora sucedió en los primeros 18 segundos de la emergencia. Aparecieron 10 mensajes ECAM diferentes, cada uno causando un timbre en la cabina de mando. Además, las luces de advertencia y precaución principales estaban encendidas frente a los pilotos, junto con un timbre constante de acorde C señalando que el avión había dejado su altitud autorizada. Este habría sido un entorno muy confuso y estresante para los pilotos. Y el hecho de que la velocidad del aire no confiable no se indicó en el ECAM era algo que los pilotos necesitaban descubrir por sí mismos. Esa podría haber sido la razón por la que no comenzaron a ejecutar ese procedimiento en ese momento. A las 02:10, la actitud de cabeceo del avión alcanzó los 12 grados de inclinación hacia arriba. El avión ahora estaba ascendiendo a un escalofriante ritmo de 6.900 pies por minuto, más de 7 veces más alto de lo que sería la tasa normal al pasar los 36.000 pies. Mantener una tasa tan alta significaba que el avión estaba intercambiando velocidad por altitud rápidamente. De repente, las barras del director de vuelo reaparecieron frente al primer oficial, pero ahora estaban comprometidas en el modo de velocidad vertical, ya que se activaron en medio de un ascenso, en lugar de los modos de mantenimiento de altitud en los que antes estaban. Esto significaba que los directores de vuelo ahora mostraban a los pilotos el ángulo de inclinación requerido para mantener su ascenso actual de 6.000 pies por minuto. Eso definitivamente no habría sido útil en esta situación, cuando es probable que el primer oficial se estuviera sobrecargando cada vez más por el ruido y la carga de trabajo. Y fue precisamente por esto que los elementos de memoria de velocidad aérea no confiable incluían apagar los directores de vuelo. El piloto de relevo ahora apartó la vista de la pantalla ECAM, que de todos modos había dejado de leer, y alcanzó para encender el antihielo del ala. Y fue entonces cuando notó el alto ángulo de inclinación que mantenía la aeronave. Exclamó, «Cuida tu velocidad», posiblemente refiriéndose a la velocidad vertical, ya que la indicación de velocidad aún no había regresado. El primer oficial respondió, ok, voy a bajar, y comenzó a inclinarse hacia adelante, pero no lo suficiente. Esto solo redujo la tasa de ascenso, pero el avión continuó ascendiendo. El piloto de relevo continuó gritando que necesitaba estabilizarse, bajar, y según los tres está subiendo, así que vuelve a bajar, a lo que el primer oficial respondió, ok. El ángulo ahora se redujo momentáneamente a unos 10 grados, lo que aún daba una tasa de ascenso de aproximadamente 4.000 pies por minuto. Superaron su altitud máxima calculada de 37.000 pies y entre 0 a 10 y 36 segundos, los directores de vuelo desaparecieron de nuevo, pero la velocidad del aire reapareció a la izquierda, mostrando la velocidad correcta de 223 nudos. Esto indicaba que hasta ese momento la aeronave había perdido cerca de 50 nudos de presión de velocidad del aire y continuaba disminuyendo.
Los directores de vuelo reaparecieron brevemente 2 veces, ordenando un ascenso de aproximadamente 1.400 pies por minuto, lo que la aeronave estaba haciendo en ese instante. A las 02:10 y 47 segundos, el primer oficial inexplicablemente redujo la potencia a alrededor del 85%. Y esto probablemente es una señal de su creciente pérdida de conciencia situacional y desorientación. El copiloto presionó el botón de llamada para intentar que el capitán regresara a la cabina. Lo presionó varias veces preguntando, ¿dónde está él? También se inclinó y cambió el selector de datos de aire y el selector de rumbo de actitud al primer oficial en 3. Estos interruptores están diseñados para cambiar la entrada de datos de las pantallas y no fueron incluidos en ninguna lista de verificación. Probablemente cambió estos en un intento de restaurar el instrumento que sentía que faltaba para el primer oficial. 3 segundos después, la advertencia de pérdida se activó en la cabina y sonó continuamente por los siguientes 45 segundos. El hecho de que esta advertencia ahora sonaba continuamente no fue verbalizado o ni siquiera discutido por ninguno de los pilotos, sino el primer oficial reaccionó tirando los controles hacia atrás, aumentando la actitud de inclinación a 16 grados hacia arriba, similar a lo que tendrías en el despegue. El comando de inclinación hacia arriba también movió el estabilizador trasero a su posición máxima de nariz hacia arriba, dificultando aún más una posible recuperación. La energía del avión era insuficiente para mantener la tasa de ascenso requerida. En cambio, comenzó a nivelarse lentamente, balanceándose de un lado a otro, lo cual el primer oficial intentó desesperadamente contrarrestar con la palanca lateral. Ahora se estaban acercando rápidamente a un estancamiento completamente desarrollado. Ahora, un estancamiento ocurre cuando el ala del avión ha superado su ángulo crítico de ataque, lo que significa que efectivamente deja de poder crear sustentación, y en cambio el avión comenzará a caer. Un estancamiento puede suceder a cualquier altura. Lo único que determina cuando ocurre es el ángulo de ataque, y el ángulo de ataque es el ángulo entre la línea de cuerda del ala y el flujo de aire entrante. Ambos pilotos recibieron entrenamiento inicial sobre cómo manejar una aproximación al estancamiento y la recuperación durante las calificaciones de este tipo años atrás, pero nunca habrían experimentado la sensación de un estancamiento completo en el avión real. La falta de una indicación visual de estancamiento o un agitador de palanca en el Airbus y solo una advertencia de audio podría explicar por qué no se reaccionó a la advertencia, ya que bajo estrés, una de las primeras cosas que desaparece en los humanos es su audición. A las 02:10 y 57 segundos, la aeronave alcanzó su ángulo de ataque de parada y una fuerte sacudida comenzó a agitar la aeronave. Este tipo de sacudida es de una frecuencia mucho más alta que la turbulencia y se siente muy diferente. El primer oficial ahora agregó un empuje total de toga, pero a esta altitud, por encima de la altitud máxima de rendimiento del avión, los motores no pudieron producir suficiente empuje para mantener la velocidad, mucho menos acelerar. El copiloto advirtió a gritos que si es posible, se evitara tocar los controles laterales, demostrando entender las complicaciones de volar bajo una ley alterna. Pero esto fue ignorado ya que el primer oficial siguió haciendo entradas máximas en ambos lados. El piloto de relevo también dijo, ¿viene o no?, refiriéndose al capitán. El primer oficial gritó, estoy en toga, indicando que había añadido empuje, pensando que sería suficiente para resolver la situación. La aeronave aún subió unos cientos de pies más, hasta que alcanzó su altitud máxima registrada de 37.924 pies, y luego comenzó a caer hacia el mar debajo. Podrían preguntarse, ¿por qué el piloto de relevo no tomó el control? Estaba pidiendo correcciones que no sucedieron. Bueno, nunca sabremos la respuesta, pero probablemente se deba a que todo esto sucedió bastante rápido. Llegar a este punto tomó solo alrededor de 1 minuto. Además, la falta de conexión entre los palos laterales del Airbus dificultó que pudiera ver y sentir las acciones de su colega, complicando el monitoreo de lo que realmente estaba haciendo. A las 02:11 los elementos de calefacción eliminaron el último pedazo de hielo dentro de los tubos pitot y los indicadores de velocidad de reserva e izquierdo volvieron a funcionar. La velocidad indicada era de 183 nudos, lo que significa que habían perdido alrededor de 90 nudos de velocidad del aire. El avión ahora entró en un descenso cada vez más rápido, con la advertencia de pérdida sonando continuamente. El copiloto gritó, «Oh, tenemos los motores. ¿Qué sucede?» ¿Entiendes lo que está pasando? Pero no obtuvo ninguna respuesta.
La aeronave comenzó a inclinarse hacia la derecha, lo que provocó que el primer oficial continuamente diera el control lateral izquierdo, pero con muy poco efecto. El primer oficial mantuvo su comando de inclinación hacia arriba con su palanca lateral, continuando esta acción durante los siguientes 40 segundos. Ahora, para todos aquellos que no pueden creer cómo fue posible que el primer oficial reaccionara de esta manera, hay algunas cosas que vale la pena considerar. Lo primero es que el cerebro humano no funciona bien bajo estrés, y tendemos a recurrir a nuestra formación cuando eso sucede. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es cómo funciona el Airbus cuando se vuela en ley normal. Verás, el mejor rendimiento de ascenso que puedes obtener del avión se logra aplicando una presión continua hacia atrás y un empuje de toga. Eso se usa durante una cizalladura de viento o maniobra de escape de terreno, ya que el avión no permitirá que se detenga. Solo se inclinará para mantenerse cerca de su ángulo de ataque máximo mientras usa el empuje máximo, dando el mejor rendimiento posible. Pero eso solo funciona en la ley normal. Si aplicas esa lógica, las acciones del primer oficial sobreestresado se vuelven quizás un poco más comprensibles. A las 02:11 y 32 segundos, el primer oficial anunció que ya no tenía ningún control sobre la aeronave. El piloto de relevo respondió diciendo "controles a la izquierda" y presionó el botón de toma de control para tomar los controles, pero nunca verbalizó formalmente esa toma de control. Luego hizo 2 breves entradas a la izquierda de sus controles antes de que el primer oficial retomara el mando y continuara con sus propias entradas hacia atrás y a la izquierda sin éxito. En este punto, la tasa de descenso de la aeronave había aumentado a alrededor de 10.000 pies por minuto y el ángulo de ataque estaba cerca de 40 grados, lo que significa que ahora estaba más cayendo que volando. Debido a que mantenía un ángulo de ataque increíblemente alto, el aire ahora golpeaba la aeronave desde abajo en un ángulo de 40 a 60 grados. Esto habría causado un ruido de viento muy peculiar en la cabina. Pero también el ángulo con el que el aire golpeaba los tubos de pitó y las placas estáticas ahora era tan extremo que la presión se volvía casi igual en ambos. Esto significaba que la indicación de velocidad desapareció una vez más, ya que la computadora interpretó esas condiciones como completamente imposibles e inconfiables. Entonces, la razón por la que la tripulación se encontró una vez más sin una indicación de velocidad válida no tuvo nada que ver con el hielo a partir de este punto. Fue solo debido a la extrema situación de la aeronave. Cuando la velocidad bajó de 60 nudos, las computadoras a bordo indicaron al sistema de advertencia de pérdida que ignorara las veletas del ángulo de ataque externas, ya que tal velocidad solo podría darse en tierra. Esto detuvo la advertencia de pérdida en la cabina, y cuando la velocidad calculada bajó de 30 nudos, banderas de velocidad reemplazaron la indicación de velocidad en la pantalla del piloto. En este punto, el primer oficial también dijo algo que da un poco de visión sobre por qué actuaba de la manera en que lo hizo. Expresó que creía que tenían la velocidad. No está claro en qué basaba este sentimiento, pero podría ser solo sus sentidos, junto con el aumento del ruido del viento desde afuera y posiblemente las sacudidas que estaba sintiendo. En cualquier caso, el silenciamiento de la advertencia de pérdida coincidió con el regreso del capitán a la cabina a las 02:11 y 42 segundos. Eso fue aproximadamente 1 minuto y medio después de que se desconectó el piloto automático y menos de 1 minuto después de que lo llamaron de vuelta. Se encontró con una escena completamente irreal. No había advertencia de pérdida en este punto por la razón explicada, pero el avión descendía con una velocidad vertical increíble, acabando de pasar los 35.000 pies, la misma altitud mantenida cuando él dejó la cabina. La actitud de inclinación variaba entre 15 grados de nariz arriba y 9 grados de nariz abajo, con 10 advertencias ECAM, luces de advertencia maestras y fuertes sacudidas agitando el avión. El capitán preguntó, ¿qué haces? A lo que el piloto de relevo respondió desesperadamente, ¿qué está pasando? Bueno, no lo sé, no sé qué está pasando. El primer oficial y el piloto de relevo intervinieron, informando que estaban perdiendo todo el control del avión. No comprendemos nada a pesar de intentarlo todo. El primer oficial ahora redujo los motores al mínimo, y dada su posición debajo de las alas, esto y algunos comandos reales de inclinación hacia abajo finalmente causaron que el avión se inclinara hacia abajo a unos 11 grados por debajo del horizonte. El primer oficial dijo que tenía un problema. Es que no tengo velocidad vertical. Ya no tengo más pantallas.
El piloto de relevo mencionó que no tenían indicaciones válidas. La indicación de velocidad vertical pudo haber estado completamente hacia abajo o faltando, ya que la computadora consideraba inválido cualquier valor superior a 20.000 pies por minuto. Pero al inclinarse finalmente hacia abajo, la velocidad comenzó a aumentar y el ángulo de ataque a disminuir levemente. Pero en un cruel giro del destino, porque la velocidad ahora comenzó a aumentar, el sistema de advertencia de pérdida nuevamente notó que tenía indicaciones válidas y comenzó a sonar, dando el efecto perverso de indicar una pérdida cuando la nariz estaba inclinándose hacia abajo, pero desapareciendo nuevamente cuando se inclinaba hacia arriba. Esto debió haber sido extremadamente confuso para los pilotos, pero completamente en línea con el diseño del sistema de la aeronave en ese momento, porque nunca se pensó que ninguna aeronave se acercara siquiera a ese tipo de situación en la que ahora se encontraban. El primer oficial dijo: «Tengo la impresión de que tenemos una velocidad loca. ¿Qué piensas?». Luego se inclinó y desplegó el freno de velocidad, pero sus colegas le dijeron inmediatamente que lo volviera a parar. Esto indica que el primer oficial creía que el avión iba demasiado rápido, sin darse cuenta de la pérdida total de velocidad en la que realmente se encontraban. Mientras los pilotos intentaban solucionar el problema, el avión descendía entre 10.000 a 15.000 pies por minuto, con la nariz oscilando entre 8 grados hacia abajo y 15 grados hacia arriba. Cada vez que se inclinaba hacia abajo, se activaba la advertencia de pérdida, y al inclinarse hacia arriba, se silenciaba. El ángulo de inclinación oscilaba entre 20 y 40 grados a la derecha y probablemente era el amortiguador de guiñada que controlaba el timón, cual evitaba que el avión girara. A las 02 con 12 y 10 segundos, el empuje se volvió a mover hacia el tope de ascenso y 20 segundos después el avión dejó de inclinarse a la derecha y en cambio comenzó a oscilar de izquierda a derecha, lo cual el primer oficial continuó intentando corregir con su palanca lateral. El copiloto preguntó al capitán: «¿Qué piensas? ¿Qué necesitamos hacer?». Pero el capitán, que no había sido informado sobre la naturaleza del fallo inicial ni sobre el rápido ascenso al inicio de la emergencia, estaba completamente perplejo. Solo respondió: «Allí, no lo sé, allí está bajando». Evidentemente, solo trataba de entender lo que veía en los distintos instrumentos. En los siguientes segundos, hubo muchas llamadas confusas de los tres pilotos. El primer oficial, aún al mando, preguntaba cosas como: «¿Estoy bajando ahora?». El piloto de relevo respondió: «Baja». Y el capitán: «No, estás subiendo allí». Probablemente se refiere a su actitud de picado, no a lo que el avión realmente hace. En cierto punto, el primer oficial mueve la palanca lateral totalmente hacia adelante por unos segundos. Esto provoca un picado y la velocidad comienza a aumentar. Con eso, la advertencia de pérdida volvió y el primer oficial confirmó que los motores estaban en toga. Esto señala una vez más que esta es su respuesta estándar a la alerta de pérdida. Luego preguntó: «¿Qué tenemos en Alti?», refiriéndose al altímetro que marcaba unos 20.000 pies. Ahora, esto es un poco extraño, ya que debería estar viendo su altitud frente a él, pero desafortunadamente no podemos estar seguros si el primer oficial tenía algún instrumento válido frente a él, ya que el registrador de datos de vuelo no lo capturó. Las posteriores revisiones de los diferentes modos de fallo en las computadoras parecen indicar que sí lo tenía. El capitán murmuró: «Es imposible», mostrando que aún no podía descifrar lo que estaba sucediendo. En los siguientes segundos, los pilotos continuaron debatiendo la posición del avión y cómo nivelar las alas. La confusión es obvia y dolorosa de escuchar. El primer oficial mencionó que está al límite con los controles de alabeo y el capitán sugirió usar el timón izquierdo para detener el banco derecho. Esto ayudó por un momento, ya que el avión se inclinó levemente a la izquierda, pero pronto siguió inclinándose a la derecha. El avión bajó por debajo de los 10.000 pies y el copiloto exclamó: «¡Llegamos! ¡Lo estamos logrando, superando el nivel 100!». En ese momento, el piloto difícilmente podría haber hecho algo para salvar el avión. El piloto de relevo gritó: «¡Espera, yo! ¡Tengo los controles!». Y luego comenzó a hacer entradas a la izquierda, pero el primer oficial nunca soltó su control, por lo que la advertencia de entrada dual se escuchó varias veces en los próximos segundos. El primer oficial gritó: «¿Por qué seguimos bajando?». Y mientras decía esto, el piloto de relevo instruyó al capitán para intentar reiniciar las computadoras de control de vuelo, lo cual hizo, pero el capitán también dijo que no haría ninguna diferencia. Luego, el piloto de relevo gritó: «¡Sube, sube, sube!», a lo que el primer oficial respondió: «Pero he tenido la nariz al máximo hacia arriba por un tiempo».
Ese último comentario hizo que el capitán entendiera lo que sucedía y gritó: «¡No, no, no, no subas!». El piloto de relevo dijo: «Entonces baja», y empujó su palanca hacia adelante. Pero el primer oficial todavía estaba sosteniendo su palanca hacia atrás, causando una nueva advertencia de entrada dual, y dado que las dos entradas ahora se promediaban, no pasó nada. El piloto de relevo gritó: «Así que dame los controles para mí, los controles para mí». El primer oficial dijo: «Adelante, toma los controles, aún estamos en toga». La nariz descendió 7 grados bajo el horizonte y la indicación de velocidad regresó con otra advertencia de pérdida. 7 segundos después, aunque había entregado los controles al piloto de relevo, el primer oficial volvió a tirar hacia atrás de los controles, provocando otra alerta de entrada dual. Las palancas de empuje también indicaron momentáneamente como inactivo, y luego se movieron hacia adelante nuevamente, probablemente para intentar cambiar la situación. El capitán gritó desde el asiento de salto: «¡Cuidado, te estás inclinando hacia arriba!». Pero ahora parece que el piloto de relevo había cambiado de opinión sobre la estrategia, porque gritó: «Estoy inclinándome hacia arriba, estoy inclinándome hacia arriba». Y cuando el capitán siguió advirtiendo sobre eso, él respondió que necesitaban hacerlo. Estamos a 4.000 pies. Lo siguiente que se pudo escuchar en el grabador de voz de la cabina fue el sistema de advertencia de proximidad al suelo llamado tasa de descenso, levanta, mientras el avión caía a través de 2.500 pies. Esto hizo que el capitán también cambiara de opinión y gritara: «¡Vamos, tira!», mientras el primer oficial intervenía: «¡Vamos! Levanta, levanta, levanta». Ambos pilotos tiraron al máximo hacia atrás en su palanca lateral, llevando la nariz a picar hasta 16 grados sobre el horizonte. La velocidad en este punto era de 107 nudos hacia adelante, pero una igualmente desgarradora 107 nudos hacia abajo. A las 02:14 y 22 segundos, el primer oficial volvió a presionar y mantener su botón de toma de control. Esto bloqueó el control del piloto de relevo. Este grabador de voz sintético de la cabina llamó prioridad a la derecha. El primer oficial ahora tiró hacia atrás en pánico y gritó: «¡Maldita sea, vamos a estrellarnos!», seguido de: «Esto no puede ser verdad, ¿y qué está pasando?». El capitán ordenó una inclinación de 10 grados hacia arriba, ignorando las advertencias de parada y sistema de advertencia de proximidad al suelo. El copiloto intentó inclinarse hacia adelante por última vez, pero como el primer oficial sostenía el botón de control, sus acciones no tuvieron efecto. Incluso si hubieran podido, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto de la situación. A las 02:14 y 28 segundos, el Airbus 330 se estrelló en el Océano Atlántico en un ángulo de 45 grados y una velocidad vertical de 10.900 pies por minuto. Las fuerzas sobre la estructura del avión eran equivalentes a alguien cayendo desde un piso 46 directamente al suelo. Inmediatamente destrozó el avión en miles de piezas y las 228 personas a bordo murieron de inmediato. Completamente ajenos al horrible destino del avión, los 4 centros de control que supuestamente debían estar en contacto con el vuelo, pronto comenzaron a contactarse entre sí para verificar si alguien había escuchado algo del avión. Pronto quedó claro que no había habido señal del vuelo desde las 01:35 y la tripulación no se había registrado en los diversos puntos de control donde deberían haberlo hecho. Al principio nadie le dio mucha importancia, ya que los problemas con el contacto de radio HF eran comunes en esta región del Atlántico. Continuaron realizándose varias llamadas entre los diferentes centros de control de tráfico aéreo, verificando si se había escuchado algo, y se pidió a otras aeronaves que volaban en la misma ruta que intentaran contactar con el vuelo, pero sin éxito. Lo mismo sucedió al intentar contactarlos vía SATCOM, un tipo de teléfono satelital incluyendo los mensajes del sistema de notificación y comunicación de la aerolínea enviados desde Air France. 3 horas después del accidente, el vuelo fue registrado por primera vez como desaparecido y 3 horas más tarde se envió el primer mensaje de emergencia desde Madrid en España y también desde los centros de control de tráfico aéreo de Senegal. Esto provocó el envío de los primeros aviones de búsqueda y rescate hacia la última ubicación conocida de la aeronave. El 2 de junio de 2009, 2 días después del accidente, se avistaron los primeros escombros flotantes en la superficie del océano y 3 días después se recuperaron los primeros escombros y víctimas en el mar.
Este fue el inicio de un esfuerzo de búsqueda y rescate de 2 años que incluyó la cartografía de todo el terreno submarino donde se creía que el avión se había estrellado. La búsqueda se dividió en varias campañas, con la última comenzando en marzo de 2011, y el 2 de abril de ese año, finalmente se localizó el naufragio en una zona relativamente plana en el fondo del mar a una profundidad de aproximadamente 12.800 pies y a 6 millas y media de su última posición transmitida por el sistema de notificación y comunicación de la aerolínea. Esto permitía recuperar miles de piezas, incluyendo la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo, que sorprendentemente estaban en buen estado. El hecho de que se encontraran ambas grabadoras fue lo que finalmente condujo al informe final y los detalles que acabo de contarte. ¿Cuáles fueron las conclusiones del informe final? ¿Por qué es que realmente sucedió este horrible accidente? Bueno, el hecho fue que ningún componente del avión falló realmente, pero los tubos de pitot y sus elementos calefactores fueron temporalmente superados por factores externos que probablemente estaban fuera de lo que habían sido certificados. Esto luego llevó a una pérdida de velocidad aerodinámica confiable, y eso a su vez causó una cascada de degradaciones temporales del sistema, advertencias y desconexiones del piloto automático que causaron un gran sobresalto a la tripulación operativa. Se esperaba que la tripulación aplicara el procedimiento para una velocidad aerodinámica no confiable, pero nunca lo hizo. Por otro lado, la reacción inicial de picado del piloto que volaba provocó una situación de energía que empeoraba constantemente, descubierta tarde por el piloto que monitoreaba. Las correcciones posteriores fueron demasiado pequeñas, lo que llevó a que la aeronave saliera del rendimiento envolvente de vuelo y entrara en una pérdida sostenida. Este hecho no fue comprendido por el piloto, muy probablemente debido a la falta de entrenamiento, pero posiblemente también porque podrían haber pensado que la advertencia era errónea, ya que no coincidía con su modelo mental de lo que estaba sucediendo. En cualquier caso, los pilotos nunca discutieron ni verbalizaron las condiciones de pérdida durante toda la secuencia. La falta de identificación de esa pérdida significó que la tripulación nunca inició ninguna contramedida contra ella. Este accidente conmocionó a la industria de la aviación y condujo a varias recomendaciones de seguridad, incluyendo un módulo de entrenamiento formal de técnicas de prevención y recuperación de alteraciones para todos los pilotos. Eso incluyó los efectos de volar a gran altitud y las recuperaciones de pérdida. También introdujo nuevos elementos de memoria para vuelos con velocidad del aire no confiable, que se enfocan en desconectar los automáticos, establecer el ángulo de inclinación y la potencia adecuados para mantener el avión volando de forma segura antes de solucionar problemas. La investigación recomendó instalar una cámara en la cabina para mostrar las indicaciones de los instrumentos, así como varias recomendaciones sobre las sondas pitot, las cajas negras, el sistema de advertencia de pérdida de Airbus y mejoras sobre la búsqueda y el rescate. Se hicieron varias recomendaciones, pero la lección más importante para los pilotos es que realmente necesitamos entender el avión que estamos volando. Esto implica comprender todos los sistemas, qué pasa si se degradan y cómo el avión reaccionaría de forma distinta al volar a gran altitud versus a baja altitud. Y por último, nunca olvides seguir volando el avión. En caso de sobresalto, mantente seguro controlando el ángulo de inclinación y la potencia. Mantén el avión volando y solo después de eso intenta averiguar qué ha sucedido realmente. Mientras el avión esté volando, habrá mucho tiempo para solucionar problemas. Como siempre, esta historia se basó en el informe final del accidente, pero debido a su complejidad y los muchos factores humanos involucrados, también he utilizado varias fuentes alternativas y quiero mencionar especialmente Entendiendo Air France 447 de Bill Palmer, cual fue fundamental para ampliar la comprensión de mi sistema sobre el Airbus 330. Lo recomiendo ampliamente. Ahora, mira este video a continuación o ve todos los videos de esta lista de reproducción. Considera suscribirte al canal si crees que lo he ganado. Y si quieres apoyar el trabajo que hacemos aquí, entonces considera formar parte de mi increíble equipo de Patreon o compra algo de nuestra mercancía. Que tengas un día fantástico donde estés. Nos vemos la próxima. Adiós.